Buenos días. En un anterior video hemos visto lo importante que es respetar nuestro diseño para poder mantener nuestra salud. Veremos ahora cuál es la práctica alimentaria correcta para maximizar nuestra salud. Nuestro programa para que puedas recuperar tu salud está basado en la terapia metabólica, que consiste en la regeneración del metabolismo. ¿Pero por qué el metabolismo? ¿Qué es el metabolismo? Son los cambios químicos, las reacciones químicas que ocurren dentro de nuestra célula. Estos cambios químicos producen la energía y los materiales para que nosotros podamos crecer, reproducirnos, sanarnos, etc. Pero para que nuestro cuerpo pueda producir energía y materiales para mantenernos vivos y sanos, necesita de materiales idóneos, los materiales adecuados, y estos los obtenemos del exterior a través de los alimentos. Existe mucha confusión sobre qué clase de alimentos debemos consumir. Existen muchas dietas, muchas teorías, pero ¿cuáles son las clases de alimentos adecuados para el ser humano? A partir de este momento hablaremos de las células y de una de sus estructuras más importantes, que son las mitocondrias. Las mitocondrias son motores. Así como un auto tiene su motor, las células tienen sus motores. Una célula puede tener miles de mitocondrias. Por tanto, el estado de salud de nuestros motores va a incidir directamente en nuestra salud. Las mitocondrias son las encargadas de convertir los alimentos en energía. Casi todas las células de nuestro cuerpo tienen mitocondrias, a excepción de algunas células del cerebro y de los glóbulos rojos. Por ello, es de suma importancia cada cucharada de alimento que llevemos a nuestra boca. El organismo puede obtener su energía a partir de grasa, carbohidratos. También puede hacerlo de proteínas, pero no es lo ideal. Darle a nuestras células el nutriente correcto, el combustible correcto, es clave, porque contribuye directamente al normal funcionamiento de la mitocondria. Pongamos un ejemplo. Un auto funciona con gasolina, pero se puede hacer una adaptación y hacer que funcione con gas. ¿Podrá funcionar con gas? Sí, pero sabemos que el motor perderá vida útil y se malogrará antes de tiempo. Lo mismo pasa cuando cambiamos de un combustible de alta calidad, como la grasa, a carbohidratos como el azúcar, cereales, panes, arroz. El cuerpo humano por sí mismo produce una pequeña cantidad de glucosa para que pueda abastecer de energía a una parte del cerebro y glóbulos rojos, por lo que los carbohidratos de forma exógena no son indispensables para un humano. Nosotros los podemos fabricar. Pero ¿por qué pensamos que la grasa es mala? ¿Qué nos ha llevado a pensar eso? En el último siglo, pero en especial en los últimos 50 años, nuestros hábitos alimentarios han cambiado drásticamente. Se ha logrado satisfacer la demanda calórica de la población y hemos prosperado, hemos aumentado en cantidad, somos miles de millones. Es cierto, pero a nivel individual, la gran mayoría está enferma. Por ello, ahora vemos el enorme aumento del síndrome metabólico a nivel del mundo. Por ejemplo, hoy se calcula que por lo menos 1 de cada 5 personas en el mundo tiene diabetes, y en algunos países más industrializados esta cantidad aumenta mucho más. Solamente en Perú el 70% de personas ya tiene sobrepeso y el 85% de personas que murieron durante la pandemia tenía obesidad. Cuando vemos fotos de hace un siglo, o por lo menos de hace 60 años, podemos ver que la obesidad o el sobrepeso era algo muy extraño, muy raro, inclusive en los circos. Hace más de 100 años, las personas obesas eran un atractivo para el circo. Las personas pagaban para verlos. El problema empieza alrededor del año 1950. Se llevaron a cabo estudios de anatomía que revelaron que en las arterias obstruidas de diversos pacientes había depósitos de grasa, colesterol. El razonamiento parecía sencillo. Fue el siguiente: grasa en las arterias, por ende la grasa es peligrosa. El disparador fue una investigación llamada El Estudio de los 7 Países, publicada en 1958 por el biólogo estadounidense, doctorado en fisiología, Ancel Keys. Este documento fue el pilar en el que se fundamentó la nutrición hasta la actualidad, y alza a Keys como el padre de la nutrición moderna. Hay que recalcar que este estudio se realizó en más de una veintena de países, pero solamente se eligió a 7. Se tuvo en cuenta los grupos poblacionales de Estados Unidos, Países Bajos, Grecia, Italia, Finlandia, la antigua Yugoslavia y Japón. Pero, ¿y los otros países, si el estudio se había hecho en más de 20? Pues fueron descartados, porque los resultados no se acomodaban a los resultados que quería obtener el investigador. Según esta investigación, se demostró que en los países donde se consumía una mayor cantidad de grasa, había un mayor número de enfermedades cardiovasculares, y en aquellas naciones donde el consumo de grasa era bajo, había menos afecciones cardiovasculares. Revisaban las arterias disecadas y al encontrar grasa entre las paredes de las arterias, pues llegaron a la conclusión que la grasa era el problema, especialmente la grasa saturada, que es de origen animal. ¿Es la grasa la culpable de que las arterias se llenen de grasa? No. Eso lo vamos a ver en otro video
a profundidad, pero les voy dando una idea. Tiene que ver con la integridad estructural de las arterias, que no pueden mantener su flexibilidad, se comienzan a deshacer, y esto tiene que ver con una falta de micronutrientes, especialmente uno. Antes de continuar, te quiero mencionar que puedes ser parte de nuestro programa para la regeneración de tu metabolismo. Contáctanos para consultas presenciales o virtuales al +51 921 78 26 30. La teoría de Case tuvo un enorme impacto. Case apareció en la portada de la revista Time el 13 de enero de 1961 y el esquema alimentario que él proponía se basaba en carbohidratos como la pasta, las papas, el pan y las frutas, que aportaban el 69% de la dieta. El esquema de alimentación del mundo occidental se basó en ella. Actualmente ha tenido algunos cambios, pero la esencia sigue siendo la misma. Los carbohidratos deben dominar. En 1977 se publicó el documento Metas Dietéticas para los Estados Unidos, donde las indicaciones daban a entender de que las grasas son las principales enemigas y deben ser combatidas, mientras que los carbohidratos significaban salud. A partir de ese momento comenzó una locura en la industria alimentaria. Comenzaron a deshacerse de la grasa de sus alimentos, comenzaron a crear alimentos light, alimentos cero grasa, alimentos bajos en grasa. Pero acá hay un problema: cuando uno le quita la grasa a los alimentos, saben mal, saben pésimo. Entonces, ¿qué se podía hacer para que las ventas no se vean afectadas y que el sabor no sea tan malo? Pues comenzar a agregar azúcar a los alimentos industrializados. La res, los lácteos, los huevos enteros, las yemas, todo esto comenzó a desaparecer de las cenas de todas las familias de Estados Unidos y luego el resto del mundo lo siguió. Al mismo tiempo, aumentaron las ventas de pan, cereales, frutas, ¿sí? Aparecieron los cereales en caja, los fideos, los espaguetis enriquecidos para crecer sanos y fuertes. Esto es lo que en 1980 Philip Handler, presidente de la Academia Nacional de Ciencias, denominó el gran experimento nutricional. Experimento a todas luces fallido, ya que los estadounidenses y el resto del mundo que lo siguió comenzó a enfermar más que nunca. La vida de millones y millones de personas desmejoró radicalmente y el poder de la industria del azúcar, de la industria de los cereales, aumentó como nunca antes en la historia. Para colmo, en 1992, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la USDA, presenta la pirámide alimentaria, la pirámide que conocemos actualmente. Según esta pirámide, como pueden ver, para estar sanos debemos comer entre 6 y 11 porciones de carbohidratos al día. Luego encontramos las frutas y los vegetales, jugos de frutas, más arriba, las carnes, los lácteos, los huevos y los frutos secos. Y por último, tenemos a los dulces, el aceite y la grasa. Lobbies y grandes empresas implicadas, guerra contra la industria alimentaria y dentro de ella, ganaderos y nutricionistas, nuevas teorías dietéticas que rebatían a la de las grasas malas, estudios comprometidos por el origen de financiación. Realmente esas décadas fueron un caos y esto cambió la perspectiva en la que vemos la nutrición hasta muy entrado el siglo XXI. Los documentos sobre la industria azucarera, descubiertos por el investigador Glantz en la Universidad de California en San Francisco y publicados el 2016 en la revista especializada JAMA, muestra que 5 décadas de estudios acerca de la relación entre nutrición y enfermedades cardíacas fueron moldeadas por la industria azucarera durante largo tiempo. El investigador menciona, fueron capaces de desviar la discusión sobre el azúcar por décadas. Los documentos muestran que un grupo comercial, ahora conocido como Asociación Azucarera, le pagó a 3 investigadores de Harvard el equivalente a $50,000 para publicar en 1967 una revisión de los estudios sobre el azúcar, la grasa y las enfermedades cardíacas. El grupo del azúcar escogió cuidadosamente los estudios que se realizaron para que la revisión y el artículo publicado en la muy prestigiosa revista New England Journal of Medicine y minimizó el vínculo entre el azúcar y el corazón y difamó a las grasas saturadas. El tráfico de influencias se remonta por siglos, pero por lo menos en lo que se refiere a ciencias de la nutrición, se remonta por lo menos a 70 años. Por ejemplo, informes más recientes indican enormes presiones sobre las ciencias de la nutrición por sectores de la industria alimentaria o de la industria farmacéutica. Un artículo de New York Times reveló que Coca-Cola había otorgado millones de dólares como financiamiento para investigadores que deseaban minimizar la relación entre bebidas azucaradas y obesidad. Finalmente, multitud de estudios demostraron que es el consumo excesivo de hidratos de carbono, y decimos hidratos de carbono en general, porque así uno consuma un carbohidrato complejo, ya sea como un pan, que no le sentimos el dulce, o pasta, que tampoco sentimos el dulce, inclusive se
cocinan como alimentos que pueden ser salados, al final se terminan convirtiendo en azúcar. ¿Sí? Nosotros en nuestro estómago, en nuestro sistema digestivo, tenemos enzimas que comienzan a desdoblar los carbohidratos complejos y que finalmente los terminan convirtiendo en azúcar. Y si bien es cierto, no sentimos el azúcar en nuestra boca, pero el resto del cuerpo sí siente el azúcar. Multitud de estudios demostraron que es el consumo excesivo de hidratos de carbono, azúcar, edulcorantes, el principal responsable de las epidemias de obesidad y diabetes tipo 2. Hidratos de carbono refinados del pan y azúcar ocultos en productos bajos en grasa provocan cambios químicos de nuestra sangre que hacen que almacenemos más calorías en forma de grasa y que tengamos más hambre, por lo que bajar de peso es mucho más difícil. Demonizar la grasa nos ha llevado a la mayor crisis en cuestión de salud que jamás hemos enfrentado. Especialmente cuando hablamos de grasa saturada, la gente piensa que realmente es un veneno. Acá quiero hacer un paréntesis. Cuando hablo yo de grasas saturadas, no me estoy refiriendo yo a frituras, no me estoy refiriendo a margarinas, a aceites de botellita. Cuando yo me refiero a grasa, es la grasa natural, a la grasa que podemos encontrar en la naturaleza sin mayores complicaciones. Poco a poco esta creencia está cambiando. Antes se satanizaba a las grasas. Ahora cada vez más sectores están alzando su voz para indicar que esto es completamente falso. Bien, ahora establecido que el temor a las grasas es infundado y que fue determinado por los intereses de diversas industrias, conclusiones equivocadas y forzadas en trabajos del siglo pasado, hablaremos por qué es la grasa el combustible correcto para nuestras células y por qué las mitocondrias están diseñadas para trabajar con este tipo de combustible, este tipo de nutriente energético.